Hola, esta es la sesión 19 del taller de restauración. Bueno, en la sesión de hoy lo que vamos a hacer es rematar el escabel sobre el que estábamos trabajando. Si recordáis, en la sesión anterior habíamos colocado la espuma que va a ser la base del tapizado y nos falta colocar lo que es la tela de acabado y el remate. En cuanto a la tela, bueno, pues he barajado varias opciones, pero me he decantado por decorar yo una loneta. Es una loneta con un poquito de textura, que tiene un poquito de trama. Bueno, la tela me gusta y así, bueno, podéis ver cómo podéis también decorar las telas que vais a utilizar. Nos serviría cualquier tejido que os gustara. Me he decantado por utilizar esta plantilla, es una plantilla que tiene ya muchísimo tiempo, como veis está un poquito deteriorada, pero bueno, me pareció un motivo que le podía venir bien, y dentro de lo que es un diseño muy clásico, le da un punto, yo creo que bastante moderno a la tela tal y como yo la voy a aplicar. Bueno, para ello he cortado la tela un poquito abundante, he marcado un poco la zona donde quiero que empiece esta columna para que me quede centrada en la parte superior del escabel, y también he marcado en la plantilla el trozo que voy a aprovechar. Tengo aquí marcado lo que sería el centro más o menos, y ahí hago coincidir la zona central de la plantilla. Es importante que nos quede derecha, aunque bueno, esto podríamos enderezarlo llegado el momento, una vez que nos pongamos con el tapizado. Y ahora voy a sujetar bien la plantilla en su sitio. En este caso la plantilla, como tiene estas rayas, es importante que esté muy sujeta porque bueno, se abre si no mucho. Y voy a sujetarla también un poquito arriba para que quede bien tensada. Bien. Una vez que he hecho eso, voy a quitar volumen a la tela para que esté expuesta lo menos posible, pero es importante que no me quede debajo de la plantilla, porque si no, a la hora de aplicar el estarcido puede hacer marcas, con lo cual lo que voy a hacer es enroscarlo en la parte de arriba para que quede la menor cantidad de tela expuesta. Y esto lo podéis tapar pues con un papel. Lo importante aquí es no doblarlo debajo de la plantilla, que nos dé volumen ahí. Voy a sujetarlo un poquito aquí para que no me moleste. Pero bueno, esto como veáis, si vais trabajando con limpieza no es necesario, ¿eh? Una vez que he protegido toda la tela expuesta, lo que voy a hacer es empezar a pintar. Para pintar yo voy a utilizar una pintura de tela. La pintura de tela, la característica que tiene es que se puede lavar. En este caso va a ser un tapizado fijo, no se va a lavar, pero sí se puede limpiar con algún trapo húmedo o demás. Os serviría, yo creo, casi una pintura al agua de la que utilizamos normalmente en manualidades también, una híbrida, una chalky. También vienen preparadas para eso, no para meter en la lavadora ni para tener a remojo, pero como no va a ser el caso, podríais utilizar, yo creo, también ese tipo de pinturas. Bueno, yo como tenía la pintura textil, voy a usarla, pero ya os digo que os serviría otra pintura y que seguro tiene mayor poder de cubrición. Vamos a utilizar un pincel de estarcido, son pinceles que vienen con un corte recto, totalmente redondos. Cargamos, descargamos en un papel secante, es importante, y vamos dando golpecitos con el pincel bien vertical y sin aportar mucha fuerza. Si golpeamos fuerte, los pelos del pincel pueden meterse por debajo de la plantilla y que no nos queden los contornos perfectamente marcados. Veis que voy estirando con la otra mano. Y la pintura tiene que estar bien descargada por lo mismo. Si llevamos mucha acumulación de pintura, puede rebosar y pasarse debajo de la plantilla y perder el efecto
limpio del contorno. O sea que es un trabajo muy sencillo, pero que requiere paciencia. No podemos acelerarnos ni intentar cubrir mucho de una vez. Es preferible dar más manos bien estiradas a una mano muy gruesa. Si el pincel es muy nuevo, a veces tiene el pelo muy largo, le podríamos poner un poquito de cinta de carrocero recogiendo un poquito del pelo, y de esa manera va a abrir un poquito menos. O cuando queremos que el pincel de estarcido nos sirva para piezas muy pequeñas, un pincel de estarcido casi de cualquier tamaño sirve para cualquier cosa, porque la plantilla va a tapar lo que no queremos pintar, pero sí que es verdad que el pelo abra mucho, a veces es incómodo. Bueno, pues cerrando con un poco de cinta de carrocero la cantidad de pelo, pues conseguimos que podamos meternos en sitios muy pequeños sin tener esa sensación de que es demasiado pincel para ello. Veis que cubre regular, además es un blanco sobre un negro, con lo cual le cuesta trabajo. En estas primeras pasadas, que el pincel está todavía muy limpio, veis que siempre descargo, descargo, vaya, generosamente. Tiene que pintar ya poquito el pincel cuando vamos a aplicar la pintura sobre la plantilla. Veis que descargo lo que os comentaba mucho en el papel. Voy cambiando el papel de sitio, y lo que os comentaba es que en el pincel de la que empezamos está muy limpio, lógicamente, no tiene ninguna pintura. Bueno, le cuesta un poco, digamos, saturarse, pero según vamos a ir pintando con él, vamos a ir viendo que nos va a ir aguantando más cantidad de tiempo pintando, pues porque se va acumulando el interior del pincel. Ahora mismo tengo que cargarla cada muy poco, pero vais a notar que según lo vais usando, cada vez os va a durar más la carga. Otra cosa que os quería comentar es que cuando el pincel está muy nuevo y es muy dura la cerda, a veces conviene desgastarla un poquito. Estos pinceles yo considero que pintan mejor cuanto más utilizados están. Entonces, bueno, cuando están muy nuevos a veces son demasiado tiesos. Yo en esas ocasiones, cuando doy con un pincel, también depende un poco del tipo de cerda, pero cuando doy con ese tipo de pincel sobre una lija de grano de madera de grano medio, lo muevo un poquito haciendo círculos para que desgaste un poco las puntas, y así coge un poquito mejor la pintura y suaviza una gotina. Bueno, veis que es un trabajo muy sencillo, pero lento. Le voy a dar una mano, tengo que esperar a que seque para dar otra mano más. No conviene levantar la plantilla entre mano y mano, porque sobre todo en plantillas así un poco grandes cuesta a veces mucho trabajo volver a colocarlas exactamente en el mismo sitio. En este caso la plantilla es grande, pero los trozos que tiene también son en general bastante grandes, salvo alguna piezuca por aquí. Bueno, aquí es más difícil, pero cuando tiene muchos recovecos la plantilla, recolocarla a veces es complicado. Entonces es interesante, si se puede, evitar quitar la plantilla. Si no queda más remedio, se quita, y luego hay que tener mucho cuidado de colocarla muy bien. Pero como no queremos quitar la plantilla en este caso, yo voy a dejar que seque al aire, y no lo puedo poner secador porque las plantillas, el plástico de la plantilla, el acetato, tiende a rizar con el calor y cambia la forma. Entonces, bueno, ya no nos coincidiría. Nunca le apliquéis calor a la plantilla. Si tuvierais prisa, que tuvierais que acabarlo, entonces os recomiendo que dejéis siempre una pieza larga de cinta, que levantéis a modo de libro, pongáis el secador y volváis a colocar la plantilla. Si tiene una especie de guía en uno de los lados bastante larga, bueno, hay más posibilidades de que cuando vuelve a su sitio coincida totalmente. Que si la levantamos entera. Ya os digo que yo la voy a dejar secar. Le voy a dar
al menos otras 2 manos, eso lo tengo claro. Y dependiendo de lo blanca que quede, bueno, si la veo encima de la descalzadora muy blanco, pues igual le doy unos toques, unas sombras grisáceas por alguna zona para que no sea tan llamativa y tenga algo más que ver con lo que es la madera, que al aplicarle la pátina gris humo ha quedado pues bastante gris. Bueno, ha pasado aproximadamente 1 hora, está ya seca. Voy a aplicarle la segunda mano, preparo papel limpio, acomodo la pieza. Lógicamente en este tiempo he lavado el pincel con agua y jabón. Lo que tengo es que secarlo muy bien, no puede tener ningún resto de agua, porque cualquier gota de humedad va a hacer que la pintura quede líquida y no queden bien los contornos. Así que la seco muy bien. Si es necesario, si notáis humedad, pues le ponéis incluso un secador, Yo, bueno, con papel secante seca muy bien. Y yo creo que está lista para empezar otra vez a utilizarse. Bueno, voy a cargarla un poquito. Voy a doblar el papel para que absorba más. Voy a cargar un poquito más de mano, por lo que os comentaba antes, de que cuando tiene muy poca pintura carga muy poco. Bueno, y vuelvo a empezar por donde lo empecé la vez anterior. Voy plantando bien, estirando bien con los dedos la plantilla, y la forma de aplicarla exactamente igual. Vais a notar cómo va blanqueando cada vez más, pero sí que considero que esta va a necesitar una tercera mano. Voy a hacer el proceso exactamente igual que ahora. Tardará un poquito más en secar que ha tardado esta primera mano. Al ir cargándose de pintura cada vez tardan más. Cuando vea que está totalmente seca, le aplicaré la tercera mano. Bueno, pues aquí me quedo aplicando la pintura. Bueno, le he dado la tercera mano, ya está prácticamente seca, no del todo, pero está prácticamente seca. No me importa que no esté del todo, porque creo que voy a darle la sombra gris. Voy a enseñaros el tono que ha quedado. Voy a moverla por la parte de arriba para que veáis el efecto. Es bastante blanquecino, pero igual demasiado. Entonces, bueno, estoy mirando la madera de la descalzadora y yo pienso que sí que le va a interesar. A ver, lo que os comentaba antes, la coloco bien. Bueno, como la he movido poquito, sí que me va a interesar agrisarla en alguna zona. Entonces, para ello lo que voy a hacer es mezclar un poco de pintura blanca con un poquito de negro. Ya os digo, yo estoy utilizando pinturas de tela, pero si usáis otro tipo de pintura al agua, pues la que queráis. Y preparo un gris que voy a usar para sombrear. No lo voy a mezclar ni siquiera mucho, para que me pueda hacer distintas tonalidades incluso de gris, aunque va a ser muy poco lo que aplique. Lógicamente el pincel vuelve a estar limpio y seco. Voy a cargarlo bastante y voy a darle, bueno, pues un poquito, por ejemplo, aquí en las juntas de las columnetas. El gris es un color que al secar tiende a oscurecer. Entonces, bueno, vamos a aplicarlo con un poco de cuidado. Cuando quiero que haga el efecto de sombra, muevo el pincel así un poquito en redondo, pero tengo que saber que no se me mete por debajo, o sea que con cuidadito. Bien, voy a darle un poquito a estos dibujos centrales. Un poquito por aquí, por alrededor de estos nacimientos de aquí.
aquí, un poquito en la zona esta central, ahí. Bueno, le aplicamos un poquito de sombra y vamos a mirar. Bueno, se nota, pero yo creo que necesita un punto. Voy a irme al negro puro y voy a darle unos toques. Como tengo el pincel del gris, me va a quedar con el negro un gris muy oscuro. Y aquí sí que lo voy a aplicar ya, bueno, puramente en 4 puntos, mucho menos que el gris anterior. Un poquito, que haga el efecto casi un poco manchado, que lo veo es muy limpio para el patinado que tiene la madera. Entonces, bueno, vamos a mancharlo un poquito. Pero bueno, quiero mucho menos que del otro tono gris. Voy a darle un poquito a esas zonas que son más grandes, los círculos, solamente por un lado, para darle un poco de profundidad. Un poquito aquí arriba, un poquito aquí abajo. Y vuelvo a comprobar el efecto, a ver si esto sí. No sé si se aprecia bien, pero bueno, esto lo que nos da es un poco de desgaste a la pieza, que no, se parece mucho más al efecto del patinado. Bueno, pues antes de levantar la plantilla, compruebo bien que no tenga que aplicar la color en ninguna zona más. Un poquito quizá aquí. Y alargamos este otro también. Y yo creo que está. Bueno, voy a levantarlo todo. Voy a quitar las pinturas de en medio para no manchar. Vamos a abrir esto. Voy a quitar la cinta también de en medio y voy a ver el efecto. Bien, bueno, pues esto era lo que yo pretendía. Considero que a pesar de que el motivo sí que es un motivo clásico, lógicamente es una columna, es un motivo muy clásico. Bueno, ese clasicismo, pero así cortado en una sección y demás, sobre el fondo negro, bueno, le da un punto que a mí me parece que es interesante a la descalzadora. Pues dejamos secar totalmente la pieza, mientras tanto voy a limpiar la plantilla. Para limpiar la plantilla voy a utilizar una toallita húmeda de bebé y bueno, sencillamente cuando está tierno, porque al ir aplicando las pinturas una de encima de otra, unas se van ablandando las anteriores. Lo estoy haciendo directamente sobre la melamina de la mesa para poder limpiar después la parte de atrás. Y voy con cuidado, quitando primero lo más grueso. La pintura de tela también se quita mejor quizá que la pintura de manualidades, y por supuesto mucho mejor que la híbrida o la pintura de chalky, porque esas son pinturas mucho más duras. Voy a limpiar la mesa y vuelvo a pasar la parte de arriba y la parte de atrás, que siempre. Bueno, colocamos la tela sobre la descalzadora. Para centrarla aquí sí que voy a utilizar un metro flexible, un metro de costura, bueno, que se me adapta a la forma.
Compruebo que tengo la pieza centrada, ya lo he mirado, o sea que vais a ver que está bastante... Ahí 18,5, y de aquí a aquí 18,5, y este vertical de aquí también he comprobado que estuviera recto. Bueno, una vez que tengo la pieza donde quiero, lo que voy a hacer es fijarla un poco con unos alfileres para cortar el sobrante de tela y que no se me mueva. Entonces, bueno, la sujeto en 4 puntos. Y así ya no tiene para dónde ir. Voy a ponerle 2 aquí centrales también. Perfecto. Ya tenemos demasiada cantidad de tela, así que voy a cortar el exceso para dejarlo justo para meter un poquito, ¿vale? Cuidado de no pasarnos. Contar con que la tela, si deshila, bueno, pues tenéis que tener cuidado. Y eso lo hacemos por todos los laterales. Una vez que hemos cortado, vamos a hacer como hicimos con la espuma. Doblamos hacia adentro la tela y la vamos a colocar a ras. Miro, veis que he quitado la alfiler, no quiero que me presione ahí. Bueno, coloco una ahí, me voy enfrente y hago exactamente lo mismo. Quito esta alfiler para que no nos desvirtúe, traigo la pieza, como os digo siempre, lo justo para que venga al caer, doblo y la hago coincidir justo en el límite y coloco una grapa. Bueno, ya os he comentado en alguna ocasión que estas primeras grapas a veces las vamos a quitar. Vengo al lateral, voy a quitar estas 2 alfileres, ahora que ya no se puede mover, que tiene aquellas grapas. Doblo, veis que deshila mucho esta loreta en concreto. Voy a quitarle los hilos más grandes. Doblo primero, o sea, yo doblo hacia un poco generoso y luego voy sacando hasta que veo que me queda justo en el límite. Va a llevar una pasamanería, un cordón, pero y grapo. Bien, y vengo al otro lado y hago exactamente lo mismo. Quito las 2 alfileres, vengo con la mano trayendo el exceso, doblo un poquito más, ahí, sujeto y grapo. Bien, perfecto. Compruebo que está bien tensado. Y ahora, como el otro día con la espuma, empezamos a colocar derecha y izquierda, y derecha y izquierda, derecha y izquierda y derecha y izquierda, para ir tensionando de manera igual. Voy a separar un poco, no las voy a poner muy seguidas de momento, luego ya relleno los espacios intermedios. Una ahí, doblo aquí, y una aquí. Mirad que os queden un poquito bajas, depende de la pasamanería o del cordón que vayáis a utilizar. Que os queden las grapas un poco bajas y si no, luego las bajamos. Quiero decir, si ahora mismo os quedan un poco altas, vale.
Esta antes, la del medio, quedó un poco desplazada hacia la derecha, así que voy a poner a lo mejor dos en vez de una, ¿eh? Meterle otra ahí. Vale, vengo al lado contrario, lo mismo, desde el centro siempre vengo cogiendo la holgura que se pueda crear, y a un lado y al otro. He retocado a lo largo de la semana la pátina que os comentaba el otro día, que se había ido un poquito de andar manejando la pieza. Estoy intentando tocarla lo menos posible, pero bueno, si la toco, pues nada, la retocaría otra vez. Bueno, está grapada toda la pieza, nos vamos a las esquinas y las vamos a hacer como el otro día. Vamos a quitar el exceso de material. Porque las vamos a dejar morir. Entonces, bueno, hay bastante material que nos sobra. Vamos a cortar en redondo. Nos venimos a la esquina como el otro día, sometemos, aquí siempre es un poco más dificultoso, por culpa de que tenemos más material que en el caso de la espuma que vamos a cortar a ras. Y vamos a crear, se crea siempre una gotita de frunce. Bueno, pues vamos a que quede bien asentado ese frunce. O con un cúter bien afilado cortaríamos, una vez que machaquemos, cortaríamos el exceso de tela. Vamos acercándonos poco a poco a lo que necesitamos. Aquí también exceso de tela. Vamos, dejando que quede estiradita. Yo voy a ponerle ahí una pasamanería bastante voluminosa, por eso no tiene, ya la he cogido a propósito porque esta loneta tiene bastante grosor y ya contaba con que en las esquinas iba a necesitar tapar bastante. Si no quisiéramos tanto frunce, tendríamos que irnos a una esquina más cuadriculada, que pudiéramos cargarla de un lado y hacerle pliegue, que tampoco es que quedara mal, pero bueno, yo me interesaba dejarlo morir como hice con la espuma y ir dejándole con el frunce que saca el acumular ahí la tela. Pero sí que es verdad que nunca es tan curioso lo que es el remate de la parte baja. Entonces, bueno, eso tenéis que decidir que remate. Ahora en aquella esquina que la tengo sin rematar, os hago la muestra del otro tipo de esquina.
Lo importante es tirar bien y luego ya quitamos el exceso. Bien, en esta esquina es donde os digo que mirad, la otra opción sería venirnos, imaginaros que venimos, estiramos esta pieza aquí totalmente, doblaríamos esto bien, como os expliqué el otro día con la espuma, y remataríamos así, de manera que tuviera aquí un corte vertical, que es mucho más limpio, y este sí te permite someter la parte de abajo y que no necesite tanto remate como la esquina que yo estoy propiciando aquí. Las esquinas estas tienen que ir bien cargadas de grapas porque hay que sujetar bien la tela, que no está metida hacia adentro en todas partes. Bueno, una vez que tengo esas esquinas ya marcadas, voy a quitarle el exceso de tela que tienen y voy a cubrir con algo de grapa las zonas intermedias que no tienen. Pego bien la grapadora al remate y de esa manera quedan lo más bajas posibles. Están quedando bien embutidas, pero si fuera necesario las martillaríamos. Bueno, yo aquí solamente tengo la maza, pero si las martillaréis, acordaros siempre de poner algo que proteja la zona de la madera. Esto con un martillo pequeñito, sería ir dándolo, yo ahora mismo aquí no lo tengo, pero sería ir dándole, metiendo bien todas esas grapas que pudieran estar un poco salientes. Bueno, como os digo, con el cúter voy a quitar el exceso de tela, un cúter bien afilado. Podría darle un poquito de cola, sobre todo porque esta tela, al deshilar tanto, un poquito de cola ahora para que esto no siga deshilando, aunque la propia cola con la que voy a pegar la pasamanería me va a hacer esa función también. Yo voy a utilizar esta pasamanería, es una pasamanería bastante gruesa, muy mate, muy negra. No quería que la pasamanería fuera muy llamativa. Bueno, tenía esta opción y tenía la opción del cordón. Tengo un cordón también de algodón, pero me gusta más este remate, que es un poquito, hace un poquito de dibujo, incluso es como si fuera una coleta. Que yo creo que voy a colocar remate por abajo de la coleta y por arriba la altura que tiene, que la coleta sea el remate en la zona baja. Bien, viene rematada con un poco de celo porque deshila bastante. Voy a hacerle un corte bien recto y voy a echarle bastante alquil aquí en el nacimiento para que no deshile más. Y como os digo, voy a meter la parte de abajo. Entonces, bueno, voy a ir dándole alquil a todo ello. Voy a utilizar alquil que queda totalmente transparente. Nos serviría una cola blanca de carpintero también. Si es demasiado densa, pues un poco aligerada. Y voy a empezar pues en mitad de la parte de atrás. Puede ser en la mitad de la parte de atrás o en la trasera o en la esquina, pero creo que me gusta más aquí en mitad de la parte de atrás. Bien, con un alfiler marco muy bien el principio. Pongo bien vertical. Ahí.
daros cuenta que voy pegando el trozo este. A ver. Yo estoy dando vuelta al bordillo que tiene por abajo, entonces le echo cola a todo ello. Doblo, pero tengo que echar una gotita de cola donde doblo para que esa parte pegue. Vale, vamos presionando. Ya os digo que todo lo blanco que sale ahora de la cola va a quitarse, y voy poniendo el alfiler así. Damos el alquil. Igual nos resulta más cómodo echarle a la loneta un poco de alquil para no obligarnos a echar tanta cola. Bien, vengo ahí, limpio el exceso, voy tensando, eso sí, que quede bien tensada la pasamanería. Vale. Y es importante tensar en todas partes, pero sobre todo en las esquinas. Confirmar que en las esquinas os tapa todo lo que os tiene que tapar, por supuesto. Vale, doblamos esa parte de abajo. Vale, perfecto. Este volumen que tiene esta pasamanería es perfecto para este remate. Ahí está. Bueno, pues vamos poniendo así la pasamanería en toda la superficie. Bueno, corto y remato aquí en la junta. Y ahora esperamos a que seque totalmente. Voy a echarle un poquito de alquil aquí en la junta para que esto quede bien sellado. Y vamos a esperar a que se ponga totalmente transparente el alquil para dar por finalizado el trabajo. Bueno, ha secado ya el alquil. Voy a ir quitando las alfileres. Para ver ya el resultado final de este proyecto. Bueno, todavía está un poquito húmedo, lo veo aquí, pero bueno, prefiero quitar las alfileres cuando ya está prácticamente seco, pero no seco del todo, para no tirar de ellas que queden presionadas, y luego al tirar han pasado como 80 minutos o así desde que lo puse. Entonces, bueno, como tenía bastante cantidad, es verdad que el exterior ya está totalmente seco porque está transparente, pero igual en el interior todavía está un poco húmedo porque salen con mucha facilidad las alfileres. Cuando está totalmente seco enganchan un poquito. Es interesante no dejarlas secar totalmente por lo que os digo, a veces hacemos fuerza para sacarlas y despegamos sin querer. Este es el resultado final de nuestra descalzadora. Espero que hayáis sacado partido de la información que hemos ido dando a lo largo de estos vídeos en la realización de este trabajo, que lo hayáis podido aplicar a vuestros proyectos llegado el caso. Cualquier duda ya sabéis que me las podéis dejar en el foro y las iré atendiendo diariamente, o bien nos vemos el jueves durante la clase y me vais comentando, y nos vemos en el siguiente vídeo con un nuevo proyecto. Un saludo.